se doble toda rodilla. Y veamos, hermanos, cómo la bendita palabra de nuestro Dios nos vuelve a confirmar esto. Nuevamente a través del apóstol de los gentiles, hermanos, en Romanos capítulo 14, versículo 11, veamos qué nos revela la bendita palabra del Señor. Romanos capítulo 14, versículo 11. Y vuelve a recordar aquellas palabras, hermanos, que nuestro Dios, nuestro Creador, habló con juramento. Aquel mandamiento, hermanos, que no tiene que ser revocado. Pero qué triste, hermanos, que muchos han dejado pasar este mandamiento, hermanos, y no se está poniendo en el terreno de la práctica. Más triste es, hermanos, cuando el pueblo del Señor cae en este grave error. Veamos cómo dice, hermanos, la bendita palabra en Romanos 14, 11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Se entiende, amada iglesia de Dios, cuál es la posesión correcta para que nosotros tengamos comunicación con nuestro Hacedor? Es clara la palabra. Pero amados hermanos, otro punto más que nosotros tenemos que analizar, otro punto más, hermanos, en el cual nosotros debemos meditar detenidamente. ¿Qué se necesita, hermanos, de la posesión correcta? ¿Qué se necesita para que el Señor escuche la oración? La misma palabra, hermanos, de nuestro Dios nos contesta a esta pregunta. La misma palabra de nuestro Dios, hermanos, nos contesta a esta interrogante. En el segundo libro de las Crónicas, hermanos, en su capítulo 7, versículo 11 al 14, veamos qué nos dice la palabra. Dijimos, hermanos, segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 11 al 14. Acabó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y en todo lo que Salomón tuvo en voluntad de hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y díjole: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Pero escuchemos lo que dice el versículo 14, hermanos. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amados hermanos, amada iglesia del Señor, para que nuestro Dios, hermanos, escuche nuestra oración, ¿qué es, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que allegar, hermanos, a nuestro Dios?
la palabra, hermanos. ¿O será, hermanos, que nuestro Dios escucha aquella oración cuando nosotros, hermanos, nos ensalzamos? Cuando no hay aquella humildad, cuando no haya aquella humillación en nosotros. Hermanos, nuestro Dios aborrece a aquel que se ensalza, aquel, hermanos, que se justifica a sí mismo. Si no, veamos, hermanos, cuáles son las palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo allá en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Veamos, hermanos, ¿quién es el que salió justificado acá, hermanos? ¿El que llegó con aquella altivez? ¿El que llegó, hermanos, con aquella justificación propia? ¿A quién le fue escuchada su oración, hermanos? Dice la bendita palabra del Señor. Lucas 18, 9 al 14. Y dijo también a unos que confiaban de sí, como justos, y menospreciaban a los otros, esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. Veamos, hermanos, que allá subieron dos hombres, uno conocedor de la ley, uno conocedor, hermanos, de los mandamientos, y el otro, hermanos, era un publicano. Y qué triste, hermanos, qué triste que esta historia se vuelva a repetir. Y lo vamos a ver más adelante, hermanos. Pero veamos cuál era la manera, hermanos, que aquel que se decía conocer de los mandamientos, que aquel que se decía conocer de la ley, ¿de qué manera, hermanos? ¿De cuál era la manera que éste usaba para hacer su oración? ¿De qué manera quería que él fuera escuchado? Dice la palabra, hermanos, el fariseo en pie oraba consigo de esta manera. Digamos, hermanos, en pie dice que estaba este varón. Y es más, hermanos, ¿había humillación en este varón? Desde el momento, hermanos, que este varón usó la posesión incorrecta, hermanos, ya no había humillación. ¿Y qué más, hermanos, dice la palabra? El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Había humillación en este fariseo, hermanos? ¿Había humillación en aquella oración? No, amada iglesia del Señor. Ahora veamos cómo se sigue justificando este fariseo, hermano. Ayuno 2 veces a la semana,
doy diezmos de todo lo que poseo. Pero ¿de qué le valió toda aquella justificación propia a este fariseo, hermanos? ¿O sirvió su oración delante de nuestro Dios? Ahora veamos, hermanos, ¿cuál fue la oración que nuestro Dios, cuál fue la oración, hermanos, que nuestro Dios puso atención, o cuál es la oración, hermanos, en la cual nuestro Dios abrió sus oídos? Dice, hermanos, el versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla, hermanos, será ensalzado. Necesitamos llegar humillados, hermanos, delante de nuestro Dios. No justificar nuestras faltas, no justificar, hermanos, que somos mejores que los otros. Otro requisito más para que una oración, hermanos, sea correcta y sea escuchada, hermanos, por nuestro Dios. ¿Cuál es? Abramos nuestras sagradas escrituras, hermanos, en Proverbios capítulo 28, versículo 9. Proverbios capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es, ¿qué cosa, hermanos? Abominable. Su oración, dice, hermanos, es abominable. Para que nuestro Dios escuche nuestra oración, hermanos, ¿a qué nos tenemos que sujetar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que guardar su palabra, sus mandamientos, sus estatutos. Aquella ley moral, hermanos, que nuestro Dios escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Pero qué triste, hermanos, que el mundo ignore estas palabras y los pase por alto. Por eso el profeta Isaías, hermanos, con cuánta razón decía estas palabras. Veamos qué decía el profeta Isaías, hermanos. En su capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque, ¿qué cosa, hermanos? Es porque no les ha amanecido. Veamos pues, amada iglesia del Señor, guardar la ley, los mandamientos. Otro requisito más, hermanos, que tenemos que cumplir.